Buenos días a todos y antes de nada, en nombre de la Federación Española de Diabetes, muchísimas gracias por acompañarnos en este seminario online que vamos a celebrar, así que muchísimas gracias por estar conectados. También nos gustaría agradecer a Menarini que nos esté apoyando para sacar adelante esta jornada de hoy que hemos titulado Del autoanálisis al autocontrol. Va a ser una hora en la cual vamos a contar con una ponencia de una persona, también una experta que ya ha estado con nosotros en otros webinars que voy a pasar también a presentar ahora mismo. Ella es Lourdes Azpiolea, es enfermera, experta, educadora en diabetes, que desarrolla su labor asistencial en el Hospital Valdecilla de Cantabria. Bienvenida, Lourdes, y muchísimas gracias por aceptar la invitación una vez más. Hola, muchas gracias. Sí, encantada de volver a participar con vosotros. Magnífico. Lourdes va a hacer una exposición ahora en el que va a contextualizar el tema que hemos previsto para esta jornada del autoanálisis al autocontrol y durante su ponencia y también al final de la misma os animamos a través del chat, a través de la pestaña que tenéis preguntas, poder lanzar cualquier cuestión, cualquier duda que os vaya surgiendo. Después de su ponencia, de su presentación, ella dará respuesta a todas esas dudas que hayan podido surgir. También nos gustaría, antes de comenzar, lanzar una pequeña encuesta, ¿vale? Que ahora mismo vamos a lanzar en la pantalla para que lo podáis ver muy en relación de todo lo que estamos ahora mismo tratando, ¿no? Y paso a leer para que lo tengáis y en este mismo momento podéis contestar. ¿Qué pilar del tratamiento crees que se debería intensificar para poder pasar realmente del autoanálisis al autocontrol en diabetes? Hemos dado 4 opciones, esos 4 pilares del tratamiento: alimentación y nutrición personalizada, deporte y actividad física individualizada, tratamiento farmacológico o nuevos sistemas tecnológicos y de monitorización para el control. Y dicho esto, bueno, pues os animamos a participar y, por supuesto, también a escuchar a nuestra ponente, a la cual la voy a dar ya paso. Lourdes, cuando tú quieras, y creo que tenías una presentación, ¿verdad? Sí, voy a compartir la pantalla. Muy bien, perfecto. Ahora se ve muy bien. Perfecto. Pues nada, vuelvo a decir que muchísimas gracias por invitarme a participar y voy a intentar explicar un poquito qué es pasar del autoanálisis al autocontrol. Me parece importante, aunque el foro yo creo que todos conocemos que es la diabetes, que es una enfermedad crónica y hasta la actualidad es una enfermedad incurable, que se caracteriza fundamentalmente por un aumento de glucosa en sangre. Y ese aumento de la glucosa en sangre, ¿por qué se produce? Tenemos aquí una imagen en la que podemos ver el páncreas segrega insulina, esa insulina pasa al torrente sanguíneo, que es donde tenemos esa glucosa que hemos consumido en nuestras comidas. Esa glucosa va circulando libremente por el torrente sanguíneo y se ha de unir a la insulina para poder entrar en la célula, de tal manera que esa glucosa es utilizada como fuente de energía para nuestras células. Si no tenemos insulina, o como podemos ver aquí, o no la podemos utilizar, podemos ver aquí una unidad de insulina que no se une a la glucosa. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa glucosa va circulando libremente por el torrente sanguíneo y es lo que va a producir una hiperglucemia. Y esto me parece muy interesante de conocer para poder saber por qué se producen las complicaciones de la diabetes. En la actualidad, a nivel mundial, la diabetes afecta a un 9,3% de la población mundial. Y en el año 2019, voy a cambiar esto de aquí que no me deja. En el año 2019 teníamos 460 millones de personas que padecían diabetes y se prevé que para el año 2035 tengamos 592 millones de personas con diabetes. Creo que es un problema importante. Produce 3,8 millones de muertes al año que están derivadas de las complicaciones de la enfermedad, bien por un manejo de la enfermedad o por el tiempo de evolución de la misma. Y en España tenemos una prevalencia del 13,8% en los mayores de 18 años. De ellos, entre el 1 y el 5% son diabetes tipo 1 y suele afectar entre el 5 y el 7% de los embarazos. Ante la magnitud de los datos que acabamos de comentar, pues resulta de especial importancia que logremos los objetivos terapéuticos planteados. Para lograr esos objetivos planteados, ¿qué tenemos que saber? Pues cuáles son los objetivos para poder evitar las graves complicaciones que se asocian a esta enfermedad. O sea que el paciente con diabetes tiene que conseguir un adecuado autocontrol de su enfermedad para poder evitar las complicaciones.
¿Qué tipos de diabetes tenemos? Tenemos, así en grandes rasgos, la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional. La diabetes tipo 1 es aquella que normalmente ocurre en los niños o en jóvenes, tiene una sintomatología de aparición brusca, normalmente con una hiperglucemia y unos síntomas polidipsia, polifagia, que luego hablaremos, y normalmente necesita siempre un tratamiento insulínico desde el inicio. En esta parte de la diabetes podemos incluir también a la diabetes LADA, que es aquella que ocurre en la edad adulta, pero que se comporta como una diabetes tipo 1, que es aquella que ocurre en los niños y en los jóvenes. Después tenemos la diabetes tipo 2, que normalmente se inicia por encima de los 40 años, tiene una sintomatología que no es de aparición brusca, sino que a medida que va evolucionando la enfermedad puede ser el diagnóstico. Por ello es importante que hagamos unos buenos controles, ya que cuando diagnosticamos una diabetes tipo 2 nunca sabemos cuándo ha sido el inicio, así como la diabetes tipo 1, cuando la diagnosticamos sabemos que no hay un tiempo de evolución muy largo, en la diabetes tipo 2 sí que puede haber un tiempo de evolución que ha sido largo, ¿no? Por eso existen muchas personas que aún no han sido diagnosticadas de diabetes. Está asociada normalmente a la edad, al sedentarismo, al sobrepeso y es normalmente un perímetro abdominal alto, ¿no? Se asocia con la localización de grasa abdominal. Normalmente en el diagnóstico, a no ser que sea un diagnóstico con una hiperglucemia muy marcada, no se necesita de inicio insulina. Generalmente se trata con antidiabéticos orales, pero sí que es verdad que a medida que va evolucionando la enfermedad es posible que ese tratamiento se asemeje al de diabetes tipo 1, que es con insulina. Aquí también podríamos incluir a los diabetes MODI. Y después tenemos la diabetes gestacional, que es aquella que se diagnostica entre la 24 y la 28 semana de gestación. No presenta ninguna sintomatología, se debe de hacer un despistaje a la mujer embarazada. No necesita insulina en el tratamiento hasta el día de hoy. El tratamiento es dieta, ejercicio, y si la dieta y el ejercicio no se consigue el control de la enfermedad, tendríamos que pasar automáticamente a insulina. No se trata con antidiabéticos orales hasta el día de hoy. No sabemos dentro de un año o 2 años qué es lo que vamos a descubrir, pero hasta el día de hoy el tratamiento es con dieta y ejercicio y si eso fracasa, automáticamente se la insuliniza. Está asociada a la edad, al índice de masa corporal, a los antecedentes familiares de diabetes. Son factores de riesgo el tener embarazos anteriores de partos macrosómicos o haber tenido antecedentes de diabetes gestacional o tener antecedentes de diabetes tipo 2 en la familia. Bueno, ya viendo un poquito cuáles son los diferentes tipos de diabetes que podemos tener, qué es lo más importante para que el paciente con diabetes pueda conseguir un control adecuado de su enfermedad. Pues es muy importante la figura de la enfermera educadora. Es importante tanto en el debut para hacer una supervivencia de alguna manera. Ese paciente con diabetes va a tener que autogestionar esa enfermedad que se le acaba de presentar y también en el seguimiento a lo largo de toda su vida, ya que lo que va a hacer la enfermera educadora, aparte de acompañar al paciente con diabetes a lo largo de su vida en todas aquellas situaciones en las que necesite un soporte, pues va a detectar aquellos casos de mal control para poder prevenir la aparición de complicaciones. Complicaciones que pueden ser a corto plazo o a largo plazo. Complicaciones a corto plazo o síntomas agudos como puede ser la hipoglucemia o la hiperglucemia, que son situaciones que el paciente tiene que aprender a gestionar, o complicaciones a largo plazo, que son aquellas que aparecen por un mal control, como puede ser la retinopatía diabética, la nefropatía diabética, la neuropatía periférica, todas aquellas complicaciones que afectan a órganos diana. Toda esa glucosa que tenemos circulando por nuestra sangre, si no conseguimos un control óptimo, y no tenemos la suficiente insulina para metabolizar esa glucosa que estamos consumiendo, lo que va a ocurrir es que ese exceso de glucosa se va a depositar en órganos diana y los va a dañar. Entonces, ahí es fundamental que la enfermera esté constantemente ayudando al paciente con diabetes a autogestionar su propia diabetes para poder tener un control aceptable. El paciente con diabetes, ¿con qué se encuentra cuando le dicen que es diabético? Un paciente con diabetes va a ser el actor principal, pero además es el director de la orquesta. ¿Eso qué quiere decir? Que le vamos a tener que dar un montón de herramientas para que autogestione esa enfermedad, porque esto no es como una enfermedad crónica como pudiera ser
otro tipo de enfermedades en el que a lo mejor con un tratamiento farmacológico lo conseguimos controlar. En la diabetes tenemos que encontrar el equilibrio entre nuestra vida diaria y el tratamiento farmacológico. Hay que encontrar el equilibrio entre el tratamiento farmacológico y los hábitos adecuados. Tendremos que educar a nuestros pacientes con diabetes en cómo es la técnica de inyección, dónde se han de poner la insulina, que han de rotar las zonas de inyección por semanas, que tienen que cambiar las agujas a diario, la largura de la aguja que se recomiendan 4 o 5 milímetros, las guías clínicas recomiendan de 4, hay comunidades que ya las tienen actualizadas y tienen agujas de 4 milímetros, pero hay otras comunidades que aún están sin actualizar. Es común pensar pacientes que creen que con una aguja tan cortita no puede ser que se puedan inyectar la insulina. Es muy importante que sepan que la capa dérmica ocupa 2 milímetros independientemente de que la persona tenga un índice de masa corporal muy bajito o que tenga una obesidad. No va a cambiar esa capa dérmica. Por lo tanto, no tenemos que utilizar agujas más largas para inyectarnos la insulina. El autoanálisis, que es muy importante que sepan cuándo tienen que hacerse los controles, si es antes de las comidas, 2 horas después de las comidas, porque si no saben cuándo tienen que hacer los controles, muy difícilmente podrían llegar a tener un autocontrol. Tienen que saber cuándo se lo tienen que hacer, qué es lo que tienen que esperar, que tienen que lavarse las manos y cómo deben de hacer ese control. Es importante mantener un peso adecuado o lo más cerca posible de la normalidad, o sea, tenemos que evitar la obesidad. Para ello es importante que sigamos una alimentación saludable como la que tenemos que seguir todas las personas. No porque yo sea diabético voy a tener que hacer una alimentación diferente o muy diferente a la de la población en general. No, toda la población tiene que hacer una alimentación saludable. Todos los pacientes con diabetes, alimentación saludable. ¿Qué es una alimentación saludable? Pues evitar todo tipo de alimentos que nos van a subir el azúcar, ¿no? Alimentos de hidratos de carbono de absorción rápida, restringirlos al máximo, nada de bebidas azucaradas. Bueno, luego hablaremos ampliamente de lo que sería una alimentación saludable. Ejercicio físico, que debemos de caminar al menos 30 minutos al día, que si no podemos caminar todos los días, al menos cada 2 días deberíamos de hacer ejercicio físico. Si estamos inmovilizados por otra patología, tenemos que saber que no podemos pasar más de 2 horas sentados, no solo por el tema del control de la diabetes, sino porque tenemos que evitar todo tipo de riesgo cardiovascular. O sea, que el ejercicio físico no solo nos va a ayudar a autogestionar nuestra diabetes, sino que nos va a mantener saludables en otro tipo de patologías. Y después una cosa muy importante, que es la adherencia terapéutica, que tenemos que intentar mantener el tratamiento. Aparte de encontrar el equilibrio entre todos los cuidados que tenemos que mantener en nuestro día a día, tenemos que conseguir poner la medicación a la hora prescrita y tomar la medicación o inyectar la medicación como se nos ha indicado, porque si no, de otra manera no podríamos tener un buen control. Adherencia terapéutica, ¿qué significa? Pues es el grado en el que una persona es capaz de cumplir todas aquellas recomendaciones que han sido dadas por su profesional sanitario. Pues cuándo debe tomar la medicación, qué alimentación debe de seguir, si tiene que modificar los hábitos de vida, si es sedentario debería de empezar a realizar ejercicio físico a diario. Y todas esas recomendaciones, si es capaz de llevarlas a cabo, podemos decir que el paciente tiene una buena adherencia terapéutica. ¿Con qué nos encontramos en la actualidad? Pues que en los países desarrollados las tasas de adherencia a los tratamientos en enfermedades crónicas se sitúan en el 50%. Y esto es un problema importante en el tratamiento de la diabetes cuando es el paciente el actor principal que tiene que tomar todo tipo de decisiones e intentar adherirse a pues un montón de autocuidados. La OMS lo califica con un problema mundial de gran magnitud y para la diabetes es un problema importante el tener la falta de adherencia. En cuanto a la adherencia que tenemos descrita en la diabetes, pues nos encontramos que los pacientes con diabetes tipo 2 que están en tratamiento con antidiabéticos orales, la adherencia se sitúa en un 30 y un 51%, es decir, que solo el 30 al 51% de los pacientes en tratamiento con antidiabéticos orales son capaces de seguir, o sea, no siguen el tratamiento, ¿no? Y cerca del 25% de los pacientes insulinizados no consiguen adherirse a los tratamientos. Solo el 28% de los pacientes alcanzan un buen control de la diabetes y esto es un dato bastante bajo teniendo en cuenta la magnitud de la diabetes. Y esto se traduce en que en un 55% del gasto sanitario. Es muy común encontrarnos con pacientes en la consulta que cuando les decimos que tienen que reutilizar las agujas, que no tienen que reutilizar las agujas, nos digan que es por ahorrar.
pero si no estamos ahorrando, no podemos reutilizar las agujas y ello tiene un significado, no es porque nos apetezca que gastemos, no, es porque eso sí que va a tener un ahorro. ¿Por qué? Porque las complicaciones de reutilizar las agujas pues llega desde las lipodistrofias o lipoatrofias hasta incluso que no me esté poniendo las dosis correctas. Lo que sí sabemos es cuando nosotros ponemos en un bolígrafo una aguja nueva y ponemos que nos vamos a poner 15 unidades, sabemos que nos vamos a poner 15 unidades si hacemos una técnica correcta. Si reutilizamos las agujas, posiblemente empeore el control porque no estamos poniendo la aguja a diario y esa aguja se ha atascado, no deja que pasen las unidades. ¿Y qué va a ocurrir? Porque vamos a subir la dosis de insulina para poder llegar a tener un control adecuado. Por ello es importante que tengamos una buena adherencia a todo lo que es el cuidado de la diabetes. Porque la falta de la adherencia lo que va a hacer es aumentar entre 2 y 3 veces el riesgo de padecer complicaciones, tanto micro como macrovasculares. Tenemos que tener en cuenta la diferencia que hay entre cumplimiento y adherencia, porque a veces cuando hablamos de adherencia la gente piensa, yo cumplo el tratamiento. Bueno, si a ti te ponen una metformina, desayuno y cena y la tomas, pues estás cumpliendo el tratamiento, que es estático y que te ha puesto tu médico y te ha dicho, tienes que tomar una pastilla en el desayuno y una pastilla en la cena y yo lo cumplo. Pero la adherencia va más allá, la adherencia va a esos cuidados y a esos acuerdos a los que hemos llegado para llegar a tener un buen control. ¿Por qué? Porque el tomar una pastilla, desayuno y cena, no nos va a asegurar un buen control de la enfermedad. Como ya hemos dicho antes, hay que encontrar el equilibrio en nuestro día a día. Las estrategias para mejorar la adherencia, una parte importante de ellas nos dice que es la educación, ¿no? La educación individualizada y esa información que queda al paciente con diabetes. El paciente con diabetes debe de tener una adecuada educación diabetológica para poder autogestionar su enfermedad. Una persona con diabetes está aprendiendo de su enfermedad día a día y nosotras como educadoras aprendemos con ellos de la diabetes. O sea, no hay una diabetes y con esa ya la sabemos, no. Hay tantas diabetes como personas, con lo cual la enfermera educadora aprende con su paciente igual que el paciente aprende con su educadora. Somos un equipo y es muy importante que la educación diabetológica sea adecuada porque tiene como objetivo que el paciente sea autónomo, que alcance el mayor nivel de autonomía y que el tratamiento que él tenga que seguir sea capaz de autogestionarle. ¿Por qué? Porque en diabetes 2 más 2 no son 4, pueden ser 8, 10 o 16. Y el paciente con diabetes tiene que conseguir adecuar todos esos cuidados que necesita la diabetes a su enfermedad y poder gestionarlo. Por eso es muy importante la figura de la enfermera. Es muy importante también que la enfermera le dé al paciente información de cuáles son sus objetivos. Hay unas generalidades que podemos ver aquí en el cuadro y te dice dónde tengo que estar, qué es la hemoglobina glicosilada que se considera adecuada para que yo diga tengo un buen control. Bueno, pues nos dicen que la hemoglobina glicosilada tiene que estar por debajo de 7, pero tener una hemoglobina glicosilada por debajo de 7 significa que estoy bien controlado. Pues a día de hoy yo diría que no, que tendríamos que ver esa distribución de esos datos, de esa monitorización y ver cómo estamos, ¿no? Aquí nos dice que debemos de estar por debajo de 7, pero no es lo mismo estar por debajo de 7 con mucha hipoglucemia que estar por debajo de 7 con poca hipoglucemia. Evidentemente, el paciente que está mejor controlado es el que tiene menos hipoglucemia. Entonces, aparte de mirar qué hemoglobina glicosilada tenemos que ver esa distribución de los datos. El rango objetivo, que lo establecen entre 70 y 180, tiene que estar por encima del 70%. Y es muy importante que las hipoglucemias estén por debajo del 4 o del 1%. Y si juntamos ambas, por debajo del 5%. Y eso sería un buen control de la diabetes. Además, tenemos que individualizar esos objetivos de hemoglobina glicosilada en aquellos pacientes que tienen pues, enfermedades crónicas ya asociadas o pacientes de edad avanzada. No es lo mismo una persona con 25 años que una persona de más de 85 años. Evidentemente, esa hemoglobina glicosilada tiene que ser más laxa. ¿Por qué? Porque lo importante es que el paciente no tenga hipoglucemias. Tenemos que saber, cuando nos realizamos la glucemia capilar, cómo tenemos que estar. ¿Cómo tengo que estar yo antes de cada comida? Pues antes de cada comida tengo que estar entre 80 y 130. Y 2 horas después de cada comida deberé de estar por debajo de 180. O sea que si yo me hago un control aleatorio y estoy en 170, tendré que saber
¿A qué hora me lo estoy haciendo? Porque una cifra concreta no me dice absolutamente nada. Una cifra o un número es algo en diabetes en un contexto. No es 170. 170 es muy alto si es antes de una comida, pero 170 no es alto si es 2 horas después de una comida. Entonces es muy importante saber gestionar todos los datos que nos va a dar la monitorización. Además de controlar la diabetes, que sería la monitorización y ver qué controles de azúcar tenemos, también es importante controlar todos aquellos factores asociados que pueden tener repercusión cardiovascular, como puede ser pues, controlar la tensión arterial, mantener el colesterol por debajo de lo permitido para la población en general. Es muy común ver personas que se niegan a tomar la pastilla del colesterol porque consideran que su colesterol está dentro del objetivo. ¿Está dentro del objetivo? Sí, pero para la población en general. A veces vemos que tenemos una cifra de colesterol y no vemos el asterisco porque ya estamos muy acostumbrados a ver todo esto y decimos, pero si aquí dice que estoy bien, estamos bien, claro que estás bien si fueras población en general. Pero al ser un paciente con diabetes, las cifras de colesterol, triglicéridos, tienen que estar por debajo de la población en general. Por ello, muchas veces, como manera de protección, se pone una pastilla para mantener el colesterol por debajo de esa cifra que dan a la población en general. Y es importante que lo tomemos, ¿vale? Es importante que abandonemos el tabaco y importante, como ya hemos dicho antes, lograr un peso adecuado o por lo menos mantenerlo. La alimentación saludable. Es importante saber qué comer, cuándo comer y cuánto comer, ¿no? Deberíamos de tomar alimentos con hidratos de carbono de absorción lenta. Los hidratos de carbono tienen que estar en todas las comidas principales en su justa medida. Los hidratos de carbono normalmente están en el primer plato, en el postre, en el pan y siempre en el segundo plato, siempre que ese segundo plato esté enharinado, rebozado, frito o en salsa. Si nosotros elaboramos un segundo plato entendido como carne, pescado, huevos, embutido, bueno, ese tipo de proteínas, estaríamos añadiéndole hidratos de carbono. Entonces, sabiendo dónde están los hidratos de carbono, ¿qué tenemos que hacer? Pues controlar los hidratos de carbono. Podemos hacer una dieta o una alimentación saludable en base a raciones o una alimentación saludable disminuyendo los hidratos de carbono que habitualmente nosotros consumíamos. Se han de tomar alimentos desnatados o semidesnatados. Se reconsidera importante que tomemos de 3 a 4 piezas de fruta al día. Habrá que explicar qué frutas tienen más hidratos de carbono y cuáles son más bajas en hidrato de carbono para llegar al buen control, o cuántas podemos tomar de esas que tienen más hidrato de carbono. Deberíamos de cocinar con métodos de cocinado sencillos, al horno, a la plancha, al microondas, al vapor, al papilote, evitar pues eso, comidas elaboradas. Pero bueno, esto sería muy extenso. Es importante que la educación sea completa y que todo paciente con diabetes sepa cuál es esa alimentación saludable. Hay que explicar al paciente con diabetes que hay una serie de complicaciones agudas que pueden ser la hipo y la hiperglucemia y tiene que saber por qué se producen y qué es lo que puede ocurrir. La hipoglucemia tiene una serie de factores de riesgo, como es la mayor duración de la diabetes y el tratamiento con insulina. Aquellos pacientes que tienen tratamiento con insulina tienen mayor riesgo de tener hipoglucemias. También existen tratamientos con antidiabéticos orales que producen hipoglucemias que sí que es verdad que no se usan mucho, pero aquellos pacientes que lo tienen deben de ser pues avisados de que ese tratamiento le produce hipoglucemias. El hecho de la alteración de la percepción en la hipoglucemia por edad avanzada, por el sueño o por esos pacientes que les gusta estar en hipoglucemia y o sea, que quieren estar tan perfectos, que están rozando siempre la normalidad por debajo, pues pueden tener disminuida la percepción de la hipoglucemia. Presencia de enfermedades que disminuyen los requerimientos de insulina, como puede ser la insuficiencia renal o el tratamiento con ansiolíticos. La variabilidad glucémica, ¿no? En técnicas de inyección, como hablábamos antes, esa técnica de inyección que no es correcta, que subimos las dosis de insulina y el día que cambiamos la aguja, pues resulta que nos ponemos la dosis completa, o una falta de educación diabetológica, que como hemos dicho, es muy importante que tengamos una educación diabetológica adecuada para poder solucionar estos problemas que se nos pueden sobrevenir en la diabetes. Tenemos que saber qué hacer en cuanto a la hipoglucemia leve, que siempre hay que tomar hidratos de carbono de absorción rápida,
rápida. Yo siempre digo que sean líquidos y azucarados para que cuando toquen con la pared del estómago se absorban rápidamente y empecemos a notar que nos estamos mejorando, que ya estamos notando que nos recuperamos, y ya después tomar hidratos de carbono de absorción lenta. Tenemos que tomar la medición a los 15 o 20 minutos y ver si nos hemos recuperado. Si nos recuperamos, pues fenomenal. Si no nos hemos recuperado, tenemos que repetir todo el proceso, ¿vale? En cuanto a las hiperglucemias, que son comunes, sobre todo las hiperglucemias postprandiales, es muy común pacientes que se realizan glucemias capilares antes de cada comida y tienen cifras perfectas, pero su hemoglobina glicosilada pues está por encima del objetivo. ¿Eso a qué se debe? Pues a las hiperglucemias o a las excursiones hiperglucémicas que realizamos después de las comidas. ¿Qué podemos hacer para prevenir las hiperglucemias? Pues lo primero, controlar la alimentación y ajustar la dosis de insulina en función de los alimentos que vamos a comer. Debemos de controlar la glucosa, no solo antes de cada comida, sino que de vez en cuando también tenemos que controlar la postprandial para saber cómo estamos, si estamos por encima o por debajo del objetivo, y ajustar la medicación siempre en función de nuestro día a día. Si yo realizo más ejercicio físico hoy, tendré que disminuir las dosis de insulina. Si mañana estoy más sedentario, posiblemente las tenga que aumentar. ¿Cómo podemos actuar o qué tenemos que hacer en el caso de tener una hiperglucemia? Lo primero es reconocer la causa y a esto nos lleva el autocontrol porque así sabremos para un futuro poder evitarlo. Es importante que nos hidratemos, que tomemos agua, aumentar el número de controles y también es necesario administrar dosis extras de insulina en el caso de que la hiperglucemia sea una hiperglucemia muy marcada. Realizar ejercicio físico también reduce la glucemia, pero es importante que si tenemos cuerpos cetónicos no realicemos ejercicio físico, porque si tenemos cuerpos cetónicos significa que nos falta normalmente insulina y entonces hay que hacer reposo. Es importante realizar una técnica de inyección adecuada, como antes hemos dicho, hay que lavarse las manos, hay que poner una aguja nueva en cada vez que nos vamos a poner la insulina. Tenemos que purgar, en el caso de que no veamos que cuando ponemos la aguja sale una gotita, purgamos con 1 o 2 unidades, cargamos la dosis que nos tenemos que poner. Si es necesario, porque es una insulina mixta o premezclada, hay que agitarla, son normalmente esas insulinas que vemos que son turbias. Elegimos la zona en la que nos vamos a poner la insulina, siempre haciendo rotaciones semanales de las zonas de inyección para que las zonas descansen al menos un mes. Inyectamos con la aguja siempre, si tenemos una aguja de una largura adecuada, podemos no utilizar pellizco, sino utilizando la técnica del pellizco, y si la aguja es muy larga, siempre utilizando pellizco y en plano inclinado. Se inyecta, vaciamos la insulina, contamos hasta 10 y, importante, no masajear la zona donde nos hemos inyectado la insulina. Eso es muy importante porque va a influir en la absorción de la insulina. ¿Y qué tenemos que hacer para pasar del autoanálisis al autocontrol? Es importante realizar la glucemia capilar. Hasta el día de hoy podemos anotarlo en la libreta. Muchos pacientes aún todavía lo traen anotado en la libreta, pero como os he dicho antes, un dato apuntado en una libreta muchas veces no sabemos si fue antes, después, vienen anotados de cualquier manera, no sabemos cuándo nos lo hicimos, qué comimos. ¿Qué ocurre? Pues que no sabemos, que son datos, sí, muchos datos, pero no nos dicen nada. Tenemos que pasar al autocontrol, autogestionarnos, analizar el dato, ese dato que tenemos y tomar decisiones. No puede ser que no lo podamos analizar en ese momento concreto, que lo tengamos que hacer pues, de una forma retrospectiva. O sea, por ejemplo, hoy digo, voy a ver cómo he estado esta semana y analizo todos esos datos. Para ello, debemos de tener herramientas que nos ayuden pues, a registrar cómo hemos estado, qué es lo que hemos hecho y qué hemos comido, qué ejercicio hemos hecho, si hemos trabajado mucho. Bueno, habrá que ver qué es lo que hemos hecho para poder analizar los datos, porque los números no nos dicen nada. En la actualidad tenemos glucómetros que se conectan con aplicaciones móviles que lo que van a hacer es ayudarnos a autogestionar la diabetes. ¿Por qué? Porque nos van a dar patrones. Nos va a dar patrones, como podemos ver en esta pantalla. Podemos pasar de lo que sería un cuaderno que podemos hacer en casa tranquilamente, en el que podemos redondear aquellos que estamos por encima del objetivo, pero que nos va a costar más verlo, a pasar a un cuaderno con código de colores, en el que nos marca en verde los días que hemos estado dentro del objetivo y en azul los que estamos por debajo y en rojo los que estamos por encima. De una
vista rápida podemos ver cuándo hemos estado por debajo o por encima para poder analizarlo. Pero además nos va a dar patrones, nos va a decir para que seamos conscientes de las situaciones cuándo y en qué momento esas glucemias se han ido repitiendo, a qué horas y en qué días, de tal manera que podamos ver esos días que hemos hecho y ver qué podemos mejorar. Por ejemplo, aquí nos dice, valor de glucosa en sangre se ha mostrado bajo entre las 4 y las 4:15. A lo mejor estas glucemias son postprandiales, son de 2 horas después de las comidas. Pues a lo mejor tenemos que disminuir la dosis de insulina. O si a lo mejor contamos raciones, tendremos que mirar si hemos hecho bien el contaje. El caso es que nos va a hacer ser conscientes de la situación que tenemos. Y esto nos va a ayudar a autogestionarnos. Hay glucómetros que se comunican con esa aplicación móvil y a la vez tienen calculador de bolo. ¿Esto qué va a hacer? Que nos va a ayudar a ponernos la dosis de insulina necesaria para metabolizar lo que vamos a comer. Es muy importante que sepamos contar raciones para poder utilizar este calculador de bolo, pero sí que ayuda bastante a la autogestión en cuanto a las dosis de insulina. Tenemos que pasar de dosis estáticas 5-5-5, porque nosotros no siempre comemos lo mismo ni hacemos lo mismo, a esa forma de contar hidratos, saber cuánto necesito para metabolizar una ración de hidratos de carbono, cuánto necesito para bajar X miligramos de glucosa, y eso nos lo va a dar una aplicación sencilla y fácil para que no tengamos que hacer esos cálculos de forma manual. Existen otros sistemas de monitorización continua o flash. En la actualidad solo están financiados para los diabéticos tipo 1, pero esperamos que en un tiempo no muy lejano podamos beneficiarnos también los diabéticos tipo 2 en tratamiento con insulina. Y esta monitorización lo que va a hacer es que va a comunicarse también con aplicaciones móviles, dando pues una monitorización continua o flash para que podamos realizar pues una autogestión adecuada y un autocontrol de la diabetes. Estas tecnologías se pueden comunicar con el teléfono móvil, pero también pueden ir en el reloj para que veamos en cada momento cómo estamos o cómo nos va afectando, nos da flechas de tendencia para saber si subimos, bajamos. También nos puede dar alarmas, nos dice tu glucosa está bajando, nos avisa para que tomemos decisiones, o de hiperglucemia. El caso es que son herramientas que son nuevas tecnologías que nos van a ayudar a ser conscientes de la situación que tenemos, y cómo ya después nosotros hemos tenido que tener una educación diabetológica para poder saber qué hacer en cada momento y que eso que realizamos sea adecuado, que sea un autocuidado adecuado a lo que está sucediendo en ese momento. Si tenemos una hipoglucemia y estamos haciendo ejercicio, no será igual que si tenemos una hipoglucemia y estamos en una postprandial 2 horas después de un desayuno. Tenemos que saber autogestionar, o sea que las nuevas tecnologías en cuanto a monitorización nos van a ayudar a ser conscientes de la situación que tenemos, pero nosotros hemos tenido que tener una educación diabetológica importante para saber gestionar todas las situaciones que se nos van a presentar a lo largo de todo el día, de las 24 horas del día. Como os decía, las alarmas nos van a permitir saber cuando tenemos una hipo o una hiperglucemia justo en el momento en el que se produce para poder actuar. Y después nos va a dar herramientas para que nosotros podamos ver eso que os comentaba antes, de cuánto tiempo estoy dentro del objetivo o cuánto tiempo estoy en hipoglucemia o por encima del objetivo. Esto es un paciente real de la consulta en el que podemos ver cómo su rango objetivo es un 85%. Es un paciente que tiene una buena educación diabetológica, tiene un seguimiento constante, es autónomo, sabe gestionarse, pero claro, como toda persona con diabetes, pues necesitas soporte en algún momento, porque dices, bueno, es que ahora no sé qué está pasando. Podemos ver que nuestro paciente, podríamos decir que está casi perfecto, tiene un rango objetivo del 85% y tiene que estar por encima del 70%. Nivel alto, un 9%, entre 180 y 250, ya debería de estar por debajo de 25. Muy alto, que debería de estar por debajo de 5, le tenemos por debajo en un 3. Y muy bajo no tiene, que tendría que estar por debajo de 1, y bajo un 3%, que estaríamos hablando de que tiene que estar por debajo de un 5. Podríamos decir, al ver el resumen de nuestro paciente, que es un paciente que está perfecto. Sin embargo, este paciente nos consulta. ¿Por qué? Porque
algo está pasando. Y esto es un día, por ejemplo, que fue el día 1 de septiembre y vemos que tiene hipoglucemias, que ha tenido aquí una hipoglucemia a las 2 de la mañana, que tiene hipoglucemias sobre las 10 de la mañana, que tiene hipoglucemias a las 6 de la tarde, bueno, pues que en esos momentos del día pues se siente obligado a tener que comer porque se le baja el azúcar. Entonces, hemos visto que el paciente estaba muy bien, pero sin embargo el paciente necesita ayuda en este momento porque tiene a lo largo del día situaciones que no sabe por qué ocurren. Entonces, nosotros lo que hacemos es ayudarle. Aquí, ¿qué ocurrió? 197. Vio que estaba alto y como estaba alto se corrigió. Fue una hipoglucemia. Entonces, decisión que tomamos, no nos corregimos en una postprandial de la cena cuando tenemos 197. Es verdad que está por encima de 180, pero no es una cifra descabellada. Aquí no nos corregimos. Vemos en el desayuno que se levanta alto. Bueno, esto puede ser un rebote de esta hipoglucemia porque tomó bizcocho. Bueno, pues aquí puede estar más alto. Pero sí que es verdad que al corregirse, pues esto fue a las 8, 9, 10, a las 11 aproximadamente, antes de las 11 ya tiene bajada de azúcar y tiene que volver a comer. ¿Qué nos dice esto? Pues o tenemos que adelantar la dosis de insulina, que eso a veces ocurre, o tendremos que saber si este paciente se pone la insulina antes de la comida o se lo pone después. Concretamente, esta señora se ponía la insulina después por el miedo a las hipoglucemias, cosa que no hacemos bien. La insulina se pone de 5, 10 o 15 minutos antes de la comida y a veces hay que adelantarla para que nos haga el efecto necesario. ¿Por qué? Porque lo ponemos 5 o 10 minutos antes porque es el tiempo que la insulina puede tardar en hacer efecto, pero no sabemos cuánto tarda la digestión de todas las personas. Estamos en la generalidad, pero de la generalidad tenemos que ir a la individualidad. Entonces, esta señora a lo mejor debe de necesitar adelantar la dosis de insulina rápida, que es algo que hemos planteado y que ella se compromete a adelantarla. Podemos ver que, como lo anota, el contagio de hidratos de carbono es correcto y esto siempre se hace lo primero, ver que el contagio es correcto. Vemos que el contagio es correcto y entonces lo que hacemos aquí es adelantar la dosis de insulina y disminuir la insulina rápida en la comida. En este caso, del factor de corrección, porque entra alto y la baja mucho. Esto es posible que sea porque la corrección para cómo entra está muy alta. Después vemos que a las 6 de la tarde, que también más o menos es una postprandial tardía, porque come sobre las 3 y a las 6, 3 horas más tarde, la vuelve a bajar. Sin embargo, la post es de 198, que no está nada mal. Pues aquí ocurre lo mismo, se pone la insulina más tarde, con lo cual el efecto pues, es posterior. Aquí, pues, ¿qué hacemos? Adelantar la insulina y ver qué pasa. Entonces, con esta señora, ¿qué pautamos? Pautamos no corregirnos a las 12 de la noche, adelantar la dosis de insulina a 20 minutos antes de las comidas, ella estuvo de acuerdo, y disminuir la corrección del desayuno. ¿Qué nos encontramos? Pues el 9 de septiembre. El 9 de septiembre nos encontramos este otro panorama. Vemos que no se ha hecho correcciones, que se sigue levantando un poquito alta, que la post, bueno, a la hora es normal que a veces sea alta, esto a veces os preocupa, pero esto ocurre muchas veces porque la dosis de insulina hay que adelantarla para que esto sea más bajo. Vemos que sí que sigue teniendo esa tendencia a bajar, pero no la produce una hipoglucemia, aunque sí que ella por ese miedo hace una ingesta. Vemos que la post de la comida está más alta, la vemos aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Aumentar el ratio de la comida. ¿Por qué? Porque entra en el objetivo, ha adelantado la dosis de la insulina y, sin embargo, tiene una post muy alta y aquí ya se ha corregido esa bajada. Pues entonces aquí lo que vamos a hacer es aumentar el ratio. ¿El ratio qué es? Aumentar la cantidad de insulina que se pone por cada ración que come. Vemos que el contagio, que es lo primero que tenemos que hacer, es adecuado. Y lo que hemos conseguido en esta gráfica de este día concreto es que tiene un 0% de hipoglucemias, que es lo que tenemos que conseguir. En cuanto a la monitorización capilar, que nos encontramos muchas veces, hay muchos pacientes con diabetes tipo 2, que son muchísimos más que los diabetes tipo 1, pues tenemos plataformas y apps que ayudan a que esas glucemias que se realizan pasen a esas aplicaciones que os enseñé y eso a una plataforma profesional para que el paciente que está en su casa o en la consulta y nosotros hablemos de los mismos datos. Ellos lo ven en su pantalla y nosotros lo vemos en nuestra pantalla y le podemos ayudar. También puede hacer anotaciones para que podamos ver si es adecuado el consumo. Les hace
resúmenes de cómo están para que vean dónde tienen excursiones glucémicas, ¿vale? Tiene código de colores, veis que tiene código de colores, y aquí nosotros lo que tenemos que hacer es ver todas las anotaciones que han hecho los pacientes, porque si yo a un paciente que me llama porque tiene hipoglucemia o porque tiene hiperglucemia no ha anotado lo que ha hecho, es imposible que se acuerde. Pero si yo me pongo a pensar qué es lo que hice ayer, tampoco me acuerdo. Daros cuenta de la cantidad de información que tiene una persona con diabetes. Esto casi es un trabajo. Y hasta aquí mi presentación. Una cosa importante que me gusta deciros es que los pacientes que son activos en el cuidado de su salud experimentan mejoras significativas en la calidad de vida y presentan una mayor confianza en su capacidad de controlar la enfermedad y se sienten más satisfechos. Al principio de los diagnósticos es muy duro y siempre los pacientes con diabetes tienen que tener un soporte que debiera de ser 24 horas para que se sientan cómodos, estén tranquilos, porque el miedo a, sí, tú estás de 8 a 3, pero ¿y qué pasa de 3 hasta las 8 del día siguiente? Todo lo que me pueda surgir, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Esos pacientes tienen que tener herramientas para que en el futuro sean ellos los que hayan sido capaces de autogestionar sin necesidad de consultar. Y esto os puedo asegurar que es así y que los pacientes consiguen aprender día a día a autogestionar todo este mare magnum de autocuidado que tienen que llevar los pacientes con diabetes. Muy bien, pues muchísimas gracias, Lourdes. La verdad que ha sido una ponencia muy potente. La verdad que también has, creo que tocado todos los pilares, ¿no?, del tratamiento, lógicamente, y temas también que preocupan mucho a los pacientes. Vamos a dar paso a las preguntas que veo que tenemos ahora mismo en el apartado de chat 2. Y antes recordar a la gente que todavía no ha votado, que creo que son 4 personas el que se animan y participen también en la encuesta que hemos preparado. La primera de ellas, Lourdes, paso a comentártelo, tal cual nos lo trasladan. ¿Consideras que las nuevas tecnologías en diabetes son para todos los pacientes con diabetes o hay algún perfil al que le cueste integrarlo más en su día? Y bueno, y si les cuesta más, ¿por qué ocurre esto, Lourdes? Porque has tocado también el tema de las nuevas tecnologías, importante, que poco a poco se han ido haciendo un hueco, ¿no? Antes no estaban, ahora están y necesitan también ese pilar formativo para poder pasar del autoanálisis al autocontrol. ¿Es para todos por tu experiencia o harías alguna distinción? Pues por mi experiencia, las nuevas tecnologías es para todos. No me he encontrado en mi consulta, que tengo todo tipo de diabetes, alguien que digas, no, este señor no le podemos dar una nueva tecnología. Al contrario, normalmente a veces el paciente es el que dice, no, yo no lo quiero, yo no lo quiero. Y incluso nosotras somos las que insistimos, pruébalo, mira a ver, no te comprometes, tú inténtalo, pruébalo, si no te gusta siempre podemos volver atrás. Al final, el que lo prueba no quiere volver atrás. O sea, es una herramienta que te ayuda tanto a autogestionar la diabetes que te parece imposible que después no sepas vivir sin ello. Es decir, si hoy hay un problema en una app, el teléfono se cae, las líneas se caen. ¿Por qué? Porque ahora ya somos dependientes de las nuevas tecnologías. Pacientes con limitación, muchas veces dicen, hay pacientes con edad avanzada que no pueden. No es verdad. No es verdad. Siempre que tengan la herramienta, que quiere decir que tengan un teléfono móvil, por ejemplo, pueden utilizar las nuevas tecnologías. Y hay otras nuevas tecnologías que no precisan siquiera un teléfono móvil, sino que ya tienen un receptor. Pero ¿quién no tiene un teléfono móvil hoy? ¿Quién no tiene un ordenador en sus casas? Hay un estudio en el que se ve claramente que eso lo tiene ya el 80% de los hogares. Para mí, las nuevas tecnologías son para todos los pacientes con diabetes. Y, por ejemplo, el tema también, aprovechando esta pregunta también que nos han puesto sobre la mesa, el tema del COVID-19, en el cual nos han hecho entrar más de lleno, ¿no?, casi de manera obligada con el tema de las nuevas tecnologías, ¿ha contribuido a lo mejor a esos pacientes que podían tener miedo o sus dudas, a lo mejor animarles y que haya contribuido, bueno, pues ese elemento positivo que ha podido tener el COVID-19, o no ha afectado mucho la tendencia?
Pues ha afectado positivamente, porque sí que es verdad que nosotros aquí en el hospital utilizamos mucho todo tipo de telemonitorización, de teleconsulta, ya lo estábamos utilizando anteriormente, o sea, ya había programas de diabetes en el que nosotros utilizábamos ya la telemedicina, porque evidentemente la diabetes es una enfermedad que necesita un tratamiento casi... es que casi es hoy, mañana y al día siguiente. Y una persona tiene una vida en la que no puede estar constantemente acudiendo a un hospital. Entonces, nosotros ya utilizábamos la telemedicina para estar más cerca, ¿no? O sea, si el paciente me dice, mira, me está pasando esto, pues poder ver lo mismo que él ve. Porque muchas veces cuando a mí me preocupa la hipoglucemia, si yo soy una persona que tengo miedo a las hipoglucemias, pues solo veo hipoglucemias. No veo las hiperglucemias, ni por qué han ocurrido esas hipoglucemias. Entonces, si nosotros no tenemos esas tecnologías en las que nosotros podemos hacer esa telemedicina de calidad como una telemonitorización, lo que ocurre es que podemos equivocarnos en lo que le podemos recomendar a nuestros pacientes. Si un paciente te dice, mira, es que me estoy levantando todos los días con 69, es que me levanto con 59, es que estoy muy bajita, y nos fiamos y le disminuimos la dosis de insulina lenta, por ejemplo, a lo mejor no es eso lo correcto, a lo mejor está ocurriendo algo en la cena, a lo mejor está haciendo más ejercicio el día anterior, a lo mejor había que haber disminuido el bolo. Eso nos ha hecho acercarnos y es verdad que cuando nosotras integramos toda esta telemedicina o nuevas tecnologías en la consulta, pues hubo muchos pacientes reticentes, ¿no? Que era como que había una parte como de intimidad que no querían compartir, ¿no? Como que era como ya abrirse, por así decirlo, te abres, ¿no? Te descubres al mundo, o sea, vas a verlo todo. Y entonces sí que había muchos pacientes que no querían, pero sí que es verdad que con la pandemia pues no hubo más remedio porque el miedo al COVID hizo que se tuvieran que conectar para no tener que venir a la consulta. Hoy, ¿qué ocurre? Que nadie quiere venir, que es todo tan cómodo con el tema de las nuevas tecnologías que no les cuesta nada consultar. También es decir, esto se ha traducido también en más consultas, porque igual antes, como había que venir, pues no consultabas, pero ahora como no hay que ir, pues consultas más. Efectivamente, te voy a decir, oye, pues más cómodo, no, todo lo contrario, porque claro, ahora vas a tener, es más cómodo hacer la consulta rápida más que desplazarte y demás, es decir, más Claro. cómodo para el paciente, pero también una mayor carga también para esa parte importante que son los profesionales sanitarios, Exacto. también Sí, que no sí, se sí, ve sí. tanto. Sí, Muy sí, sí, sí. bien, Lourdes, mira, también teníamos una segunda pregunta que nos exponen y paso a leerte. Sobre el tratamiento a seguir en diabetes, ¿qué es lo que más cuesta que las personas con diabetes sean adherentes y por qué motivos? Es decir, quizás a lo mejor se está refiriendo a algún pilar de los que has tratado, alimentación, tratamiento farmacológico, nuevas tecnologías. ¿Tú cuál crees? A lo mejor quizás en el debut o en el desarrollo de la patología. ¿Cuál cuesta más? Pues la verdad que en cada momento de la evolución de la diabetes podemos tener un problema diferente. O sea, en el debut normalmente hay que ser, ahí lo que más cuesta es aceptar la enfermedad, con lo cual puede ser que lo que más cueste es poner la insulina. Puede ser que no les cueste la dieta y el ejercicio y ahí tengan una adherencia tremenda a la dieta y el ejercicio y crean que con eso van a curarse. Pero hay tantas personas, tantas diabetes, que es imposible decir qué es lo que más le cuesta a una persona con diabetes, porque todos somos diferentes. A lo largo de la vida, tú puedes tener una época en la que estás muy feliz, todo te va muy bien, quieres cuidarte, quieres estar fenomenal, quieres que todo te vaya muy bien y no te cuesta cumplir todos esos hábitos saludables que no solo tiene que seguir el paciente con diabetes, sino toda la población. Pues el paciente con diabetes no es una persona diferente, es una población que tiene diabetes y también en su día a día y en su vida tiene situaciones que le causan, pues, es que la diabetes también tiene una parte muy importante en cuanto a psicología que no está reconocida ni atendida, por lo menos en nuestra comunidad, en el que el paciente debería tener un soporte psicológico, bueno, como toda la población, pero todas las personas a lo largo de su vida pasan por muchos procesos y la vida es larga y durante la vida muchas situaciones. Y en cada situación la adherencia puede ser distinta a diferentes. Puedes decir, no me voy a poner más insulina, yo no me vuelvo a tratar, no quiero seguir viviendo, yo no quiero estar así, o tiro la toalla, yo no voy a seguir haciendo una dieta, yo no quiero seguir cumpliendo o yo no voy a hacer más ejercicio, me voy a tumbar en el sofá para toda la vida porque estoy muy triste. Quiero decir,
¿Qué es lo más difícil? Todo es difícil porque no estamos hablando de una persona sin diabetes, estamos hablando de una persona con diabetes que depende de que cumpla todos esos autocuidados para su salud. Entonces, Efectivamente. lo veo difícil elegir uno. Exacto, nosotros en la Federación de España hicimos una encuesta y el pilar que más decía era el tema de la alimentación, pero sí que es verdad que los otros pilares estaban muy parejos, es decir, que estaban casi empate porque cada diabetes es Es que diferente, como tú acabas de decir. Y también has comentado algo que viene hilado con una pregunta que nos mandaron por email, que hay diferentes fases y en diferentes fases es como vas asumiendo la patología. Puedes tener una fase muy buena, otra fase menos buena, ¿no? Y aquí nos comentaban cómo se ha visto quizás en esta fase, ¿no? Es reciente, cómo se han visto afectadas las personas con diabetes en su adherencia al tratamiento durante el tema del COVID-19, sobre todo en el tema del confinamiento. Es decir, ha sido una fase dura en la cual a lo mejor tú, ¿qué es lo que has podido comprobar, sobre todo en Cantabria? Una mayor adherencia, una peor adherencia, estoy perdido porque no tengo educación y no puedo, y no sé, claro, si estás en el autoanálisis, mal, pero a lo mejor ya si has pasado al autocontrol, a lo mejor ya tienen más herramientas. No sé cómo en Cantabria has notado esta situación para los pacientes, si ha sido, bueno, pues pues realmente negativa o positiva. bueno, para los pacientes, claro, en Cantabria y como en todas las comunidades, hay dos partes de personas con diabetes, ¿no? Hay una parte, la diabetes tipo 2 con antidiabéticos orales, que ha tenido un seguimiento en primaria. Esa población, pues lo ha visto, bueno, no se ha visto atendida a ella. Ellos se han percibido que no han estado atendidas. La diabetes con múltiples dosis de insulina tipo 2 o diabetes tipo 1 que han sido seguidos en el hospital, lo que nosotros hemos podido percibir, porque es de lo único que puedo hablar, ¿sabes? Que de lo que es atención primaria no puedo, solo el feedback de los pacientes, pero sí que es verdad que hemos tenido más diabetes gestacional, que ahora estamos haciendo un estudio, que es verdad que hemos tenido más diabetes gestacional, se han detectado peor las diabetes gestacionales porque nos hemos encontrado con que hemos tenido que hacer seguimiento ya cuando eran fetos macrosómicos, entonces algo ahí vemos que ha pasado algo, pero eso es otra línea. Pacientes en los que se les ha tenido que intensificar más los tratamientos, pero los pacientes que hemos tenido en seguimiento en el hospital, lo que tú dices es así, los que tenían un autocontrol y que tenían nuevas tecnologías, que ya lo tenían, no ha habido ningún problema, han mejorado. Todos los pacientes con diabetes tipo 1 durante el confinamiento en Cantabria, casi todos, por no decirte el 98%, mejoraron porque se quitaron el factor estrés, que el factor estrés era el trabajo. Se cuidaron más por el miedo que en un primer momento tenían, que por ser diabéticos el COVID podría ser más complicado si lo cogían. Entonces se cuidaron mucho más en cuanto a alimentación e incluso hacían ejercicio en casa. Igual no lo hacían. Yo tuve muchos pacientes que no hacían ejercicio y de repente, bueno, todo era ejercicio. O aquellos pacientes que para salir a la calle pues justificaban que tenían una diabetes para ir a hacer ejercicio, pero no lo habían hecho en su vida. Entonces, bueno, pues la diabetes en cuanto a seguimiento hospitalario mejoró. En cuanto a seguimiento extrahospitalario creo que empeoró, pero es un dato que no puedo asegurar. Y sí que es verdad que tuvimos más diabetes gestacional, o sea, de los embarazos que no hubo más, sí que tuvimos mayor incidencia de diabetes gestacional. Pero todos los pacientes con autocontrol y nuevas tecnologías lo tuvieron mucho más fácil que los que tenían autoanálisis. Pero es verdad que nosotras nos implicamos muchísimo más si teníamos una atención casi 24 horas. También otra pregunta, y también un poco hilándolo con lo que comentabas, ¿no? Porque has hecho distinciones entre, lógicamente, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, hablando en general, esta persona lo que nos traslada es si hay alguna diferencia a la hora de formar y, por lo tanto, pasar del autocontrol al autoanálisis a un niño con diabetes tipo 1 que a un adulto con diabetes tipo 2. ¿Es complicado? ¿Las herramientas que utilizáis para esa adherencia son diferentes? O bueno, pues o también depende del momento de la fase. Lourdes, ¿las estrategias cómo son? Pues, a ver, yo no llevo niños,
Yo lo que más puedo hablarte es de adolescentes, porque a mí me llegan con 18 años, no tengo el Sí, manejo de los... o en esa fase, pero son tipo 1 quizás, a lo mejor es lo que está preguntando esta persona. Hombre, los Quizás, diabéticos tipo 1 adolescentes son muchísimo más complejos porque las estrategias terapéuticas son totalmente distintas a las de un adulto con diabetes tipo 2. En la estrategia del diabético tipo 1 adolescente, que es de lo que yo te puedo hablar, tenemos que tratar otros muchos temas que a lo mejor, pues no, pues tema de alcohol, salidas, efectivamente. nos centramos más en que su vida, dentro de su vida, cómo gestionamos la diabetes. No está en una época de adulto, sino que tenemos que ser conscientes de que su vida es la que es y que va a tomar alcohol y que va a salir con sus amigos y que va a trasnochar y que no va a dormir y que va a pasar X horas sentado estudiando o que no las va a pasar, que va a tener un desastre en cuanto a alimentación porque es así. Entonces, las estrategias son totalmente distintas porque lo que nosotros queremos conseguir siempre es aumentar la adherencia. O sea, no nos importa que consiga mejor o peor control de entrada. Lo que nos importa es que confíe, que sepa qué herramientas tiene que utilizar, que sea consciente de lo que puede pasar y que vayamos pasando esa fase y aprendiendo progresivamente. No les damos una clase magistral de todo lo que es la diabetes, de todo lo que tiene que hacer, sino de yo soy un chico de 18 años, yo me pongo en esa situación, tengo 18 años y estamos aquí y esto es lo que nos ha tocado y la diabetes la veo de diferente manera que si lo que tengo delante es un paciente con diabetes tipo 2 con 50 años. Claro. Ujú. Mira, Lourdes, también nos traslada una pregunta, aunque bueno, ya has trasladado un poco el perfil del paciente que tú tratas, pero bueno, vamos a intentarlo encajar. Para hacer un mejor control de la glucosa en menores con diabetes tipo 1, nos preguntan, ¿es mejor la utilización de la bomba de insulina o uso de pluma? Bueno, no sé si tú aquí puedes también explicar un poco, A ver, bueno, pues tu opinión, lógicamente. en Ujú. cuanto al tema de la bomba de insulina, evidentemente la bomba de insulina va a evitar hipoglucemias, porque sí que es verdad que está relacionada con menor hipoglucemias, porque nos va a ayudar a suministrar la dosis de insulina minuto a minuto. Entonces, evidentemente, para obtener un control en un niño, cuando las glucemias de los niños tienen una variabilidad tremenda, porque la tienen una variabilidad tremenda, eh, pues es mucho más fácil, porque un niño sale de clase, ha corrido mucho, ha corrido poco, tiene un cumpleaños, va a estar sedentario, no va a estar sedentario. No sabemos lo que va a hacer un niño al cabo de un día completo. Entonces, la bomba de insulina te permite ajustar las dosis de insulina minuto a minuto. Sin embargo, el bolo basal tienes que poner una dosis fija de insulina lenta. Si tu hijo hoy va a jugar un partido, pues vas a tener que disminuir la insulina lenta, pero a lo mejor también vas a tener que disminuir el bolo de la comida. Y además con eso se va a quedar un poco alto después de la comida, la postprandial, para que después le tienes que mantener alto porque va a ir a un partido, con lo cual todo eso va a dificultar el control, porque tienes que mantenerle alto por tu propia seguridad y la del niño. Sin embargo, con la bomba de insulina no tienes necesidad de hacer eso. ¿Por qué? Porque mantienes una postprandial más o menos normal y después puedes desconectarte la bomba de insulina, con lo cual te quedas a cero. Entonces, Claro. ¿va a mejorar el control en un niño? Por supuesto que va a mejorar el control el tener una bomba de insulina. Muy bien. Hay unos minutos, pero sí que hay un tiempo para una última pregunta, quizás antes de ver cuáles son las respuestas de la encuesta. Y nos trasladan, ¿los profesionales sanitarios contáis con la formación adecuada por parte de la Administración Sanitaria para poder formar a los pacientes o tenéis que formaros por vuestra cuenta, Lourdes? Pues los profesionales sanitarios no disponen de formación en diabetes, es muy triste, pero es así. Tanto las personas implicadas en la diabetes, como seríamos las educadoras, como, bueno, nosotras ya nos formamos porque es nuestro trabajo y nos dedicamos a ello y nos formamos en nuestro tiempo libre y cuando haga falta. Eso estaría, si no, no puedes trabajar con pacientes con diabetes porque esto avanza día a día y tú no puedes estar hablando con pacientes con diabetes sin saber lo último de cada momento. Entonces te tienes que formar. Eso nunca está incluido dentro de lo que es el hospital, no te lo da. Tú tienes que buscarte la solución. Pero sí que es verdad también que los profesionales sanitarios en general no están formados en diabetes. Y esto es un problema importante. Yo hago cursos de formación todos los años
Y yo digo, pero todo el mundo sabe de diabetes porque debería estar todo el hospital aquí apuntado. Claro, no, es que es así. Y te Efectivamente. encuentras que un paciente con diabetes llega al hospital y sabe mucho más que el profesional que se encuentra allí. Claro, un poco porque, claro, es su prioridad y es su día a día, claro, su Claro, diabetes. y porque la insulina, por ejemplo, da mucho miedo. Sí, No sabemos, claro, los profesionales tienen miedo a la insulina, a titular la insulina, las bombas de insulina, no es algo que se maneja, calculadores de bolo. Bueno, pues yo creo que todos los profesionales sanitarios deberían de estar formados en diabetes, aunque solo fuera un poco, algo básico, porque la cantidad de pacientes con diabetes está desorbitada. muchísimo el volumen. Ya lo has comentado tú, de hecho, en tu ponencia, un poco esa proyección también de futuro. De hecho, perfecto, Lourdes, pues ya nos quedamos sin tiempo, pero vamos, antes de un último mensaje, vamos a dar paso a Elsa, que está ahí monitorizando todas las respuestas de la encuesta. Bueno, no sé si, Lourdes, te aventuras un poco a decir cuál ha podido ganar. La verdad es que tú ya lo has dicho que es muy complicado, ¿no? De elegir una de las cuatro, ¿no? Pero bueno, pues si quieres, Elsa, cuéntanos un poco cómo ha quedado y a ver si nos sorprende o no nos sorprende. Adelante, cuando quieras. Bueno, pues a la pregunta que hemos lanzado, ¿qué pilar del tratamiento crees que se debería intensificar para poder pasar realmente del autoanálisis al autocontrol en diabetes? Voy a compartir los resultados para que todos los podáis ver en pantalla. Con un 64% habéis votado nuevos sistemas tecnológicos y de monitorización para el control, con un 7% tratamiento farmacológico y, perdón, sería al revés, con un 29% una alimentación y nutrición personalizada y finalmente con un 7% tratamiento farmacológico. Bueno, por el deporte no ha optado nadie. Lourdes, has No. visto que mayoritariamente el tema de los sistemas, quizás a lo mejor porque puede ser lo Estoy más totalmente de acuerdo. novedoso. Estoy totalmente de acuerdo porque lo que los pacientes con diabetes tienen de base, bueno, todos los que tengan educación van a tener educación en cuanto a alimentación, deporte y tratamiento farmacológico, pero muchas veces no se les informa sobre nuevas tecnologías y monitorización. Entonces, si no se les dan las herramientas, Claro. ¿cómo van a poder tenerlas? Entonces, ¿qué pilar del tratamiento crees que se debería intensificar? Pues muy bien, las nuevas tecnologías y de monitorización para el control, evidentemente, para que el paciente pueda ser consciente de lo que está ocurriendo sin tanta complicación. Magnífico, Lourdes. Pues no sé si querrás lanzar un último mensaje, aunque este último que has dicho yo creo que es Yo también creo que perfecto. sí. Intensificar quizás, ¿no? El tema de... Intensificar, yo creo que los profesionales se tienen que formar más en las nuevas tecnologías para poder ofrecer a sus pacientes con diabetes todo lo que pueden utilizar. Porque muchas veces no lo utiliza el paciente con diabetes porque no lo conoce. Muy bien. Pues Lourdes, muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo. También felicitarte por la exposición. Yo creo que ha sido magnífica, como en todas las ocasiones anteriores que estás colaborando con nosotros. Gracias, Elsa, también por darnos soporte y, lógicamente, también gracias a Menarini y gracias a todas las personas que se han conectado y nos han estado siguiendo esta última hora. Muchísimas gracias y buenos días a todos. Un saludo. Gracias.